¿Cómo están otra vez? Estamos otra vez aquí en el podcast Crece, patrocinado por la Iglesia Cristiana Elevation Point. Si no tienen dónde congregarse, aquí tienes una gran familia. Estoy con el pastor Ariel Salinas. Claro que sí, estamos muy contentos. Me acompaña mi hermanicísimo Ulises Salinas y unos invitados muy especiales nuevamente en nuestro segundo episodio de esta travesía de nuestro hermano Roberto y nuestra hermanita Marisela, que están aquí acompañándonos. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, buenas tardes. Bendiciones. Bueno. Buenas tardes, muy bien. Contento de estar aquí nuevamente. Nos da a nosotros muchísimo gusto tenerlos. Bueno, y como lo prometido es deuda, vamos a irnos a la parte que seguía. Que fue, entonces estuvo ahí en Guantánamo todo este tiempo. 1 año y medio aproximadamente, decíamos la semana pasada. 1 año y medio. Ajá, y después de ahí, ¿cómo es la travesía para llegar para acá? Bueno, después que Estados Unidos aprobó que los cubanos pudiéramos venir aquí a Estados Unidos, fue un proceso escalonado. Hicieron como una lotería dentro de los campamentos y cada campamento salía en su orden. Y dentro de los campamentos, pues cada cual tiene su propia lotería. A mí desafortunadamente me tocó, mi campamento fue el último y dentro del último campamento me tocó casi de los últimos en salir. Salí 17 de enero del 96 y las últimas personas salieron el 31 de enero. Wow. Al último. Qué barbaridad. Sí. Bueno, y entonces eso fue cuando la ley de los pies secos, algo así le llamaron, o era eso fue antes de. No, eso ya eso fue después. Ok, entonces ahí sale esta como lotería de visas. Cuando le toca a usted, ¿llega para acá a Florida o a qué parte llega? Todo el punto de llegada es Miami, Florida. Y ahí en ese tiempo los diferentes estados, las organizaciones humanitarias nos estaban patrocinando y nos estaban enviando a diferentes estados. Te daban a escoger. Yo escogí, porque como fue el 96, estaban las Olimpiadas aquí en Atlanta, pues escogí con ciertas personas venir aquí a Atlanta. Y esa fue... Pero no tenía familiares aquí. No tenía a nadie. La razón de... llegué aquí, pero... La peluquera de una amistad de Marisela pelaba a la hermana del pastor que estaba aquí en Atlanta y me dio la información de él. Entonces yo vine con el teléfono de él y tan pronto llegué aquí, lo llamé y él fue a visitarme. ¿El que estaba en Guantánamo? ¿Ese pastor? No, aquí en Panamá. Atlanta, un pastor de una iglesia aquí en Atlanta. Ok, ya. Wow, y entonces de ahí ya usted se establece, tiene su trabajo, todo, y ahí es que se trae a la hermana Marisela. ¿O cómo pasó? No, dice No, precisamente estuvimos separados más de 4 años. Wow. El año y medio en Guantánamo y el resto aquí. Ella llegó en 98, diciembre del 98. Y fue un proceso bien difícil, bien largo para volvernos a reunificar. ¿Debido a? Bueno, a la situación de que no era fácil volver a venir aquí a Estados Unidos, de que ella podía venir. Y entonces, de cierta manera, logramos que ella podía salir a Venezuela y Venezuela aquí a Estados Unidos. Pero en ese momento todavía existía la ley de pies secos, pies mojados. Y entonces nosotros los cubanos tan pronto llegáramos aquí a tierra firme, ya estaban salvados. Podíamos quedarnos sin ningún problema. Y entonces su travesía, hermana Marisela, ¿cómo fue? El problema era salir de Cuba. Okay. Porque era muy difícil salir de Cuba. O sea, no nos dejaban salir. 4 años y medio, sí, ajá. O sea, los tenían pues como amarrados, no podían salir por nada del mundo. Aquellos entonces era muy difícil salir de Cuba. Era un cierre casi hermético para poder salir y no había forma de salir legal de Cuba. Entonces, a través de esas mismas amistades que él cuenta, que viven en Miami, ellos tenían a alguien que vivía en Venezuela, que eran primos de ellos, amistades, y entonces ellos nos hicieron los trámites a mí y a la sobrina del señor para viajar a Venezuela. ¿A qué parte de Venezuela? A Caracas. Estuve en Caracas 14 días. Ok. Y ya después ahí ¿Pero sí se quería venir de Cuba o no? Claro. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? 4 años y medio no nos veíamos. Estuvimos todo el tiempo que estuve en Guantánamo, 1 año y medio sin hablar ni tan siquiera por teléfono. Wow. Sí. O sea, 1 año y medio sin comunicaciones, nada más Por algunas cartas. carticas que ya después que empezó la comunicación, que no eran directas, sino que él se las tenía que enviar a esa amistad de nosotros en Miami y ella me las mandaba a Cuba, porque no había comunicación directa.
Entonces llega acá. Bueno, ¿iba a decir algo? Sí, hubo un momento muy difícil de que, estando yo en Guantánamo, publicaban las listas de las personas que estaban en Guantánamo, porque no todos llegaron, salieron de Cuba, pero no todos llegaron. Muchos quedaron en el mar, se ahogaron en el mar. Porque, como digo, fue una travesía de mucho riesgo. Muy fuerte. Entonces, lo que pasa es que mi nombre completo es Roberto Oscar Paneque Sábado. ¿Roberto qué? Oscar Oscar. Paneque Sábado. Pero a la hora de inscribirme en la base de Guantánamo, invirtieron todo. Y entonces, en vez de ponerme Paneque Sábado, me pusieron Sábado Paneque. Él aparecía con el nombre Oscar Sábado. Entonces las listas, había un lugar en Miami que las publicaban, en un lugar donde todos los familiares que tenían gente que habían salido así, iban todos los días a revisar las listas, la upgrade que hacían de las listas. Y entonces ella hacía eso por mí, esa señora que nos ayudó mucho. Y ella iba todos los días y buscando el nombre de él. Pero yo le decía, como en Cuba nosotros, tú sabes, usamos más el nombre del middle name, el Oscar, el que más usábamos allá. Ajá. Pero como estaba aquí, yo le decía, bueno, se llama Roberto Paneque. Y ella lo buscaba por Roberto Paneque y nunca lo encontró. O sea, ya cuando publicaron las últimas listas, nos dijo, parece que él no la hizo. Y entonces me dijo, por casualidad tiene algún segundo nombre, segundo apellido. Y entonces yo le dije, sí, su segundo nombre es Oscar y el segundo apellido es Sábado. O sea, imagínate, Sábado no es un apellido. Ese es un día de la semana. Sí, no es un apellido común. Y lo encontró por Oscar Sábado. O sea, a los meses fue que ya supo de mí. Wow. ¿Y qué usted pensó en ese tiempo? ¿Se imaginó de lo peor? Lo peor. Sí, claro. Lo peor. Imagínense. Tremendo. Bueno, entonces llegó a Caracas y de ahí, ¿cómo fue para pasar ya para acá? Llegué a Caracas, estuve 14 días en Caracas y entonces me hicieron trámites como si fuera que viajar, ¿cómo se llama? Ciudadana de venezolana, para poder llegar, porque el objetivo era llegar a los Estados Unidos. Porque nosotros los cubanos era en ese momento llegar a los Estados Unidos. Entonces viajé como ciudadana venezolana, con un pasaporte venezolano y todo, y me entregué en el aeropuerto. Ya me entregué y dije que tú sabes que era cubana y ahí entonces estuve en Cron, una cárcel migratoria que hay. Le hicieron la prueba del cubano. Sí. Un fin de semana entero. La prueba del cubano. ¿De dónde tú eres? De Cuba. Y ya. Sí, porque nosotros pronunciamos Cuba diferente a los demás. Me tocó, el que me entrevistó era puertorriqueño. Y entonces ahí yo tenía que entregarme sin documento. No traía documentos arriba, pero yo tenía, tú sabes, que decir que era cubana porque esa ley era para ahí, entonces yo tenía que probar que era cubana. Que le dijo, eres cubana, pruébalo, y traigo el moño virado. Más que cuando me dio la palabra esa fue que me lo creyó. Sí. Y ahora sí le creo que es cubana. Wow. Tremendo. Bueno, qué interesante. Y después de esto, entonces, ¿cómo fue la reunificación de ustedes? ¿En dónde se encontraron? ¿La primera vez que se vieron después de todo este tiempo? ¿En dónde fue? ¿Aquí en Atlanta o...? No, en Miami. En Miami, ok, Sí, cuéntenos ella eso. estuvo retenida tres días en el campamento, en la cárcel de Cron, en Miami, hasta que la liberaron. Y entonces... ¿Usted supo desde que ella estaba en esa cárcel? Sí. Sí. Ok. Sí. Sí, de la travesía y todo hasta que llegó. Y entonces ya yo fui a recogerla a Miami. Qué nice. Llegan a Miami, se establecen en Georgia, aquí, y luego, ¿qué pasa con su fe? ¿Usted viene siendo todavía católica? Sí. ¿Se da cuenta de que el hermano Roberto se hizo hermanito? Eso hizo fue un aleluyo. proceso Se hizo porque aleluyo protestante, cristiano. Sí, estando él en Guantánamo, él me evangelizaba. Oh, me mandaba mucho. Entonces ya venía con eso de que... Sí, yo leí mucho la Biblia en ese periodo de tiempo. Él me mandaba muchos tratados. Todos los evangelios de Lucas, Marcos, él me los mandaba. Porque se estaba evangelizando. Me estaba evangelizando. Ajá. Wow. Y ya yo estaba asimilando, buscando. Porque en la iglesia católica, por lo menos la que yo iba, nunca se leía ni se estudiaba. No se leía la Biblia. Y entonces ya yo sabía que él, incluso mi mamá me decía, ay, porque a veces no me llegaban cartas, nada más me llegaban los tratados. Ay, este hombre se ha puesto bobo, nada más te manda tratados. Ya ahí empiezan los problemas en la familia. Y dice, qué raro que... Y así fue que yo fui empezando a conocer. Pero cuando ella llegó,
Por supuesto, ella fue conmigo a la iglesia y ella me dijo, bueno, a acompañarte sin compromiso ninguno. Correcto. Pero poco a poco fue yendo la palabra y fue eso y era así. Y el pastor que lo acogió a él aquí, que es el pastor donde nosotros asistíamos, la iglesia que nosotros siempre asistimos desde que llegamos, que ellos fueron la ayuda idónea para él en ese momento. Correcto. Ellos fueron especiales. Wow, qué tremendo. Entonces se convirtió, se bautizó ahí. ¿Cuántos años ya tienen de ser cristianos evangélicos? Desde que yo llegué en el 99 y acepté a Cristo en el 2001. Oh, wow. Y yo de 94. Imagínense. Ahora, ¿qué diría o qué le diría a ese Roberto ateo al Roberto cristiano cuando ve su historia, hermano Roberto? Yo le digo que mi vida tiene un propósito, tiene sentido, tiene una dirección. Porque yo me sentía, en Cuba, como yo siempre fui una persona tranquila y todo, pero me sentía como vacío. Y ese vacío me lo dio el Señor. El Señor me lo dio, me dio un propósito, una guía, una dirección y me ha cuidado todo el tiempo. A veces decimos, se necesita mucha más fe para ser ateo que para creer en Dios. Y por ejemplo, usted, hermanita, desde que ya se juntaron y desde que volvieron a pues estar ya en los caminos de Dios, hasta el día de hoy, ¿cómo han visto la mano de Dios en todo esto? O sea, ¿cómo se sienten de ver que pasaron él pasó por esta travesía, usted se tuvo que ir hasta otro país y de pronto pues ya están juntos acá y hoy por hoy, ¿cómo ven eso hacia atrás? Mirando que ese Señor tenía propósito conmigo, que si yo nunca hubiera salido de Cuba de esa manera, quizás nunca hubiera conocido al Señor. Correcto. Y entonces fue algo grandioso, que me cuidó en Guantánamo y me cuidó aquí también a mi llegada. Me puso las personas correctas delante. Correcto. Y que me proveyó. Sí, que me proveyó todo el tiempo y me sigue proveyendo hasta el momento. Amén. ¿Y usted, manita? Para mí, viendo el pasado y viendo dónde estamos hoy, digo, el Señor, uno tiene los planes, pero el Señor tiene los planes en la vida de cada uno porque nos conoce. Y eso es lo que yo siento. Desde que él salió de Cuba, como él dice, yo pienso que si él no sale de Cuba, a lo mejor nunca hubiera conocido al Señor. Se invirtieron los papeles porque en Cuba yo la que le trataba de hablar a veces a él de Dios, en mi poco conocimiento. Y él nunca lo oyó, porque tal vez no... Pues yo no estaba preparada porque yo tampoco sabía mucho del Señor y él no estaba interesado. Entonces él tuvo que pasar por ese valle, por ese periodo en su vida, por ese proceso para que el Señor lo alcanzara. Y Dios siempre tiene un plan, lo guardó en el mar. Ellos vieron, en la travesía él vio mucha gente morir, sintió gente ahogándose, que no, el Señor lo guardó, lo cuidó. Y llegó allí y pudo conocer al Señor y aparte de que pudo conocer al Señor, pudo conocer la vía correcta porque yo siento que yo, en mi experiencia particular, en la iglesia católica no estaba en la vía correcta en ese momento, no por la iglesia, sino tal vez por la que yo iba. Y entonces pues él me ayudó a encontrar el camino correcto. Bueno, y sembramos la semilla en la familia porque después... vino la familia de ella y también empezaron a visitar y se convirtieron al Señor también. Qué bueno. Dios tiene un plan y un propósito perfecto. Sí. Que sí. Amén. Pues ni hablar, ha sido una historia muy interesante, muy complicada. Me impresiona un poco eso de que tuvo que ir hasta Venezuela, porque pues Venezuela tampoco es como que un país que digamos que bien está, ¿verdad? Pero... ¿por qué razón fue que los de para allá sí podían pasar para acá? ¿Cómo así los de para allá? O sea, los de Venezuela, ¿por qué era que sí los dejaban venir para acá? Porque realmente Cuba es el único país en aquellos momentos que tenía restricción completa de salida al exterior. Es decir, que ningún cubano podía, como en otros países, llegar y sacar una visa. Y volar. En el 94 apenas Chávez estaba tomando el poder. No estaba el comunismo implantado todavía. Era otro tiempo. Entonces cualquier venezolano podía, tú sabes, tener la posibilidad de tener visa y venir aquí. No sé si necesitaban ni visa, nada más pasaporte. Wow. Pero nosotros los cubanos no hay manera de salir del país, no había manera. Sí. Pues en conclusión, al ver toda esta historia, al escuchar esta historia es recordarle a las personas de que nuestro Dios es perfecto.
¿verdad que sí? Y que sin importar los procesos a los que nos estemos enfrentando, las vivencias que tengamos, ni todas las experiencias que tengamos, olvidemos que Dios nunca se olvida de nosotros. ¿Verdad que sí? Dios siempre está ahí, Dios tiene un plan perfecto, hay un propósito perfecto, y qué mejor propósito que ustedes estén contando hoy su historia. Y miren, lo que siempre volvemos a eso mismo. No, si no hubiera pasado, eso es a lo que yo le llamo los hubiera en la vida del cristiano. Si no hubiera yo salido, si no hubiera pasado esto, si Dios no me hubiera guardado en ese mar, yo no hubiera conocido de Cristo. Y a través de usted conoció a su esposa, el resto de la familia que se ha convertido. Y ahí vemos cómo Dios tiene un plan perfecto. Pero también recordarles a todos que hace falta ese compromiso que hoy nos hace falta mucho. Que cuando conocemos, demos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y compartamos el mensaje del Evangelio. Yo les dejaría con eso. Recordemos que Dios tiene un plan perfecto, un propósito perfecto. Y que no hagamos a un lado la responsabilidad que tenemos. Porque si el hermano Roberto no hubiera hecho su trabajo, pues no se hubiera convertido nadie de la familia. Sí, y bien dice que Dios tiene planes para nosotros y son planes de bien y no de mal, así que lo podemos ver muy palpable en ustedes. Le damos muchas gracias a Dios porque están con nosotros, son parte de la familia de la iglesia. Gracias. De verdad que le damos muchas gracias a Dios por eso, y muchas gracias también por habernos acompañado a estos episodios. Por aceptar la invitación. Han sido de gran bendición. Esperamos que para mucha gente, ojalá que lo vea mucha gente, lo compartan. ¿Y algo más que quieran decir ustedes ya para despedirse? Y para despedirse. No, para despedirme prácticamente lo que usted dijo, pastor, que siempre el Señor tiene un camino y que es el mejor camino, no es el de nosotros. Exacto. No es el que nosotros a veces pensamos ni imaginamos, pero es el que Dios tiene y el que escoge para cada uno de nosotros, y que ese es el mejor. No, que no nos confiemos en nosotros, y que cuando el Señor lo llama a uno no hay manera de resistir, de que te trae. De resistir. Exacto. El llamado. Hermano Roberto, ¿algo más? Más bendecido de estar aquí, compartir con ustedes, y espero que mi testimonio le siga a muchas personas también. Alguien dijo, sí. Alguien dijo, mi hermano Roberto, se me viene a la memoria, es una quote que leí en algún lugar: en la vida lo más difícil es saber qué puentes quemar y qué puentes caminar. Y esa decisión, qué mejor que la tome Dios. Él sabe por dónde guiarnos de acuerdo a los planes que Él tiene. Ya yo para cerrar voy a decir un statement un poquito más político. Decía Winston Churchill, deja que los comunistas gobiernen un desierto y se acaban la arena del desierto. Nada más lo dejo por ahí, lo aviento al aire. Y nos vemos la próxima. Exacto. ¡Ánimo!